El grial es, no lo olvidemos, es un vaso, un cuenco, un bol, que tiene forma de cráter. De ahí la palabra gradale, un cráter, una cratera, en forma de grial. Grail, Graal, Graal, etcétera, todas las lenguas lo han conservado, esa forma de apertura para recibir algo. ¿De acuerdo? En el mundo judío se utilizaba ese grial, esos vasos, las cenas de Pascua, y ahí está quizá el tránsito del mundo judío al mundo cristiano, pero aquí vamos a considerarlo judío-cristiano, puesto que en él hay personajes de una y otra religión. Lo característico del grial es que ese vaso es concebido como recipiente de la sangre de Jesucristo, con motivo de su crucifixión. Ya sea de manera profética, ya sea de manera con apariciones, una serie de compañeros de Jesucristo reciben una misión: conservar esa, aunque solo fuera por motivos sentimentales o por motivos religiosos, vamos a dejar esa libertad. Lo que hacen es conservar esa sangre. Y Robert de Boron es el primero que a través de sus libros, los han conservado, otros no, a través de quienes lo siguen, dice: vamos a sacar el vaso con el contenido de Jerusalén. Y ese vaso entra en Europa a través de José de Arimatea, María de Magdala, entra en las Galias. Estamos en la época de aquel florecimiento. Y lo importante es aquí la fusión de dos culturas y de dos religiones. Es decir, un grial que concebía o que era recipiente de una sangre constituida o determinada o designada para una salvación del género humano, entra en, no voy a decir en colisión, sino en combinación con otra cultura y otra mitología, la mitología celta. La mitología celta es lo que hace Chrétien de Troyes, es el grial, luego lo va a hacer Christian o Wolfram von Eschenbach. Lo que va a hacer es decir, ¿y si fundimos una mitología con otra mitología? Es decir, la importancia que hay entre un individuo y la tierra. Acabamos de ver la importancia entre un individuo y el mar. En la mitología celta es importantísima esa relación, de tal modo que si una persona está bien, la tierra lo agradece. Si una persona está mal, la tierra lo sufre, y viceversa. Eso es propio de la mitología celta. Eso es propio. Y eso se extiende, evidentemente, por metonimia, al monarca. Si el monarca está impedido, como ocurre con Meunier en el Chrétien de Troyes, en el Perceval, el Galo, si el monarca sufre, la tierra baldía, de Wasteland, la tierra baldía, que no produce fruto porque el monarca está impedido. Esa es la fusión enaltecedora de todo el mito del grial. La fusión de una antigua mitología con otra no menos antigua mitología, y que ha dado, es lo que vamos a ver ahora, en el cine, tantas obras de primera categoría. Nos lo va a explicar, evidentemente, Moisés Rodríguez. Es una suerte tenerle con nosotros. Vino el año pasado con motivo de la Semana de la Ciencia, director del programa de secuencias 24 horas, ha estado en los conversatorios, por supuesto, los tiene todavía, ha estado como director del canal 24 horas,
y desde aquellos años en los que empezó, yo creo, con el fútbol y con las Olimpiadas, Olimpiadas de Barcelona, ¿verdad? Es un placer escucharle, nos va a dar una serie de cortos, de películas relativas al mito del Grial. Muchísimas gracias, por favor, cuando quieras. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber venido, por invitarme. Después de la exposición que he hecho, esto me quedé decir bien. Y ya para acabar y levantarme e irme, porque nadie mejor que él puede explicar cualquiera de las temáticas relacionadas con los mitos. Bueno, lógicamente es imposible en tan poco tiempo abarcar lo que ha dado el cine de sí, pero he escogido algunas muestras de cómo Hollywood, el cine europeo también, ha mostrado un poco esa fascinación por esos mundos mitológicos, medievales y sobre todo con ese enigma, ¿no? Que es el cáliz o el vaso o la piedra filosofal, cualquiera de los diversos matices que ha tenido el Santo Grial. Como bien decía José Manuel muy acertadamente, procede de cuando José de Arimatea pues, consigue captar la esencia de la sangre de Cristo y eso pues ha fascinado a muchísima gente, poetas, escritores, artistas y, como no, al cine también. Como bien decía también, toda copa eucarística es un grial y la sangre real que contiene cada una es la sangre de Jesús. A partir de ahí, todas las representaciones que ha habido tienen ese matiz cristiano, religioso. Yo he escogido de todas las películas que ha habido de la Biblia, del paso de Jesucristo por la vida terrenal, yo creo que la que más se acerca y mejor ha representado ese vaso, ese cáliz del momento en el que parte la leyenda del Santo Grial es tal vez La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, porque es la que mejor se adapta a lo que supuestamente fue aquella época. Por eso ha querido también Mel Gibson establecer, aquí, lo estamos viendo, ese sería el cáliz. En una de las mejores representaciones que ha habido de las películas históricas es precisamente, ahora lo pone nuestro amigo Adrián, aquí. Es tal vez esta, donde se habla latín, arameo y judío, y la que ha querido representar con mayor certeza lo que supuestamente fue la última cena. Aquí estamos viendo cómo es el cáliz, muy, muy básico, un vaso, pero ese vaso es el que contiene toda la esencia de la vida de Jesús, de la vida religiosa. He querido escoger este porque después, en la mayoría de películas, la verdad es que lo que ha habido es un cáliz mucho más fastuoso. Bueno, pues no, hay que pensar que en aquel momento la humildad de Jesús y la humildad de los apóstoles que estaban no podían representar riqueza, y este tal vez sea el mejor reflejo de lo que era el Santo Grial en aquellos momentos incipientes. Pero no todos los mortales son capaces de llegar al Santo Grial, como hemos visto a lo largo de la literatura y del arte que ha representado este emblema de la divinidad, solamente aquellos puros de corazón. A lo largo del tiempo ha asumido muchas formas, como veíamos, desde el vaso hasta un cáliz, una copa, finalmente un libro. Cualquiera de las representaciones que lo han manifestado acaban siendo el Santo Grial, tan buscado por todos los que querían llegar a ese mundo infinito, ¿no? Robert de Boron, en su obra Joseph de Arimatea y Estuard de Saint Grial, fue el primer autor en dar mito del Grial una dimensión específicamente cristiana. De acuerdo a Boron, José de Arimatea usó esa copa en la última cena para recoger las gotas de sangre que Jesús derramó en la cruz y lo llevó la copa a Avalon. Luego fue identificado con Glastonbury, en Inglaterra, donde el Grial estuvo oculto, el Santo Grial estuvo oculto hasta la llegada del rey Arturo y su caballero Percival. Aquí viene otro mito importante, que todos los que habéis estudiado la mitología entendéis la importancia de Percival. Bueno, yo he encontrado una película muy interesante que ahora vamos a ver sobre Parsifal o Percival, cualquiera de los nombres. La primera gran referencia que se conoce sobre el Grial
data de 1100 años después de Cristo, cuando el autor francés, que también ha mencionado José Manuel Losada, Chrétien de Troyes, publicó su obra épica Perceval o el cuento del Grial, una obra la más enigmática de la producción literaria de este autor y que quedó inacabada. Contiene la primera mención a lo que era el Santo Grial, y en ella se habla de la visita de Perceval, que aspiraba a ser caballero del rey Arturo, al castillo del rey pescador. Todos estos nombres luego el cine lo ha ido reflejando muy bien. La obra de Chrétien de Troyes marcaría el comienzo de la leyenda del Santo Grial, pero sería el poeta francés Robert de Boron y el bardo alemán Wolfram van Eschenbach quienes desarrollaron de manera mucho más explícita cómo se conoció en la Europa medieval. Alrededor del 1210, von Eschenbach, en el poema Parsifal, parte del ciclo artúrico, ofrece una nueva interpretación sobre la naturaleza del Santo Grial. Ya no es una copa, sino una piedra purísima llamada lapis sexilis, una piedra con poderes milagrosos que concede incluso la inmortalidad. Bueno, ha habido algunas películas, no muchas, porque el cine no se ha prodigado mucho en la figura de Percival, sí dentro de las leyendas del rey Arturo, pero como mito solo se ha dedicado más tal vez la ópera o la literatura, pero no el cine. Yo he encontrado dos rarezas, porque son muy difíciles de encontrar, y he querido ilustrarla con estas dos extrañas películas. La primera de ellas es esta que estáis viendo. Sí, efectivamente, se ve la guerra, una tercera guerra mundial. Esta película se llama Parsifal, es de 1951, de Daniel Mangrané y Carlos Serreano de Osma. Y esta película es desconocida. Unos soldados vagan entre ruinas supervivientes de la Tercera Guerra Mundial y entran en los restos de un monasterio y comienzan a leer un libro sagrado que es la leyenda del enfrentamiento entre Kinsor y Rodenko. Dime tú para qué sirve ya. El protagonista de esta película es Percival. Nada de nada, no va a quedar nada que valga la pena. Pues tanto vale morirse de una vez y ya no va a quedar algo que merezca la ilusión. Aquí lo que están hablando es precisamente de encontrar ese Santo Grial. Lo que ocurre es que en este caso, por eso la he querido destacar, la película mitológica, hecha en 1951, española, muy desconocida, que he tenido que rescatar de los archivos de la Filmoteca. Aquí lo estáis viendo. ¿Cómo se puede hablar de un ser mitológico desde un punto de vista tan absolutamente extraño como es esta visión? Sí, el apocalipsis ha llegado y a partir de aquí, Parsifal, pues aparece de repente. Pues ya entramos en una dimensión artúrica. Aquí ya no se ven más carros de combate, sino la lucha de los bárbaros en esta película. Bueno, ya propiamente es muy difícil de encontrar esta película. La verdad es que si hay algún friki que quiera verla, que me lo diga porque intentaríamos encontrarla entera. Bueno, ya sí que como un Parsifal propiamente artúrico, lo podemos encontrar en una película mucho más importante de Eric Rohmer, de 1979, un film que se llama Percival de Valois. Y esta película, la siguiente, sí, aquí. Esta ya se asemeja más. Lo que ocurre, la gracia que tiene esta película es que está dirigido con estilo de recitación, como si la historia fuera ejecutada por bardos y músicos que estuvieran contando esta historia. Esto se debe a que está basada y es tal vez lo más fiel a la versión original de Chrétien de Troyes y por ende busca también conservar la rima de los versos originales. Es muy buena, es la más fiel al libro y tal vez por eso este excelente film está muy alejado de lo que sería una visión comercial de la película, alejada de lo que serían los Reyes Arturos, de Richard Todd, que ahora vamos a ver, o más recientemente las películas más propiamente de acción. Aquí primaba la palabra. Es como si fuera una representación teatral, pero hecha en cine, además por un grandísimo director como Eric Rohmer. Como decía antes, el término lapixelis fue interpretado como piedra caída del cielo. Eschenbach sostiene que la piedra era una esmeralda caída de la frente de Lucifer y conducido a la tierra por los ángeles que habían permanecido neutrales durante la rebelión. Los ángeles proclamaron a Tirtel señor del reino del Grial y colocaron la piedra en las manos de su hija Céciane, después de que, ya que el Grial podía ser tocado solo por una virgen.
En esta novela de Wolfgang von Schreckenbach, el grial se vuelve símbolo eucarístico y sus custodios, en este caso los templarios, viven alimentándose únicamente de su energía. Ahí entramos en otro mundo. Muchas películas han tratado el mundo de los templarios, pero para resumir un poquito toda esta trayectoria, no nos desviaremos y continuaremos mostrando algunas de las películas que, algunas más conocidas que otras, han mostrado la búsqueda del Santo Grial. Hacia el siglo XIII, la concepción del Grial cambia y fue incluso asociada a un libro que escribió el mismo Jesús y que podía ser leído solamente por quien estuviera en la gracia de Dios. Como decía, la mítica Orden del Temple fue una de las más poderosas órdenes militares, cristianas además, de la Edad Media, y sus miembros serían conocidos popularmente como los Caballeros Templarios, participando de una forma decisiva en las cruzadas de la Tierra Santa y manteniéndose activos durante algo menos de 2 siglos hasta que la orden fue oficialmente disuelta por el rey de Francia en el año 1307. Según la tradición, los Caballeros del Temple, que tenían como distintivo, recordemos, ese manto blanco con la cruz roja dibujada sobre él, establecieron redes financieras en todo el conjunto de la cristiandad, adquirieron grandes extensiones de tierra, tanto en Europa como en Oriente Medio, y construyeron iglesias y castillos, y habrían sido los depositarios de custodiar diversos secretos de la Iglesia, partiendo por la ubicación y posesión del Santo Grial. Esta idea ha fascinado a Hollywood, ha fascinado al cine, y ahí ya en la época dorada de Hollywood es donde, lógicamente, no podía pasar desapercibido que en forma de aventuras pudiéramos ver algunas películas interpretadas por las grandes estrellas de la época. Es el caso de Ivanhoe o, en este caso, Los Caballeros del Rey Arturo. Más claro el título no podía ser. Esta obra de Richard Thor, 2 nominaciones al Oscar, mejor dirección artística y mejor sonido. Y no es banal que sea mejor dirección artística, porque aquí había que representar con todos los fastos lo que en aquel momento Hollywood podía poner, que eran grandes escenarios, una música grandilocuente, unos actores de primera fila, en este caso Robert Taylor, Ava Gardner, Mel Ferrer, todo un clásico de los años 50 que combinaba, junto con El Halcón y la Flecha, Ivanhoe, esas películas de adaptaciones sobre la leyenda del Grial, sobre la leyenda del Rey Arturo. Esta fue la primera de la Metro-Goldwyn-Mayer en rodarse en Cinemascope, por eso tan grandilocuente, con estos créditos iniciales. Imaginaos esto para los espectadores del año 53, era adentrarse en el mundo del Rey Arturo, ¿no? Bueno, esto era un vértice amoroso, además. Aquí incluía no solamente la búsqueda del Santo Grial y de los caballeros, sino también, lógicamente, todo lo que suponía aventuras de espadachines, todos al servicio de las grandes estrellas de Hollywood. Una anécdota es que por estas cosas del casting, Anne Crawford, la actriz que da vida a Morgan Le Fay, la madre de Mordred, Stanley Riker, solo se llevaba 7 años de diferencia con el actor. Es decir, le llevaba 7 años a su vida. Por cierto, que Baker interpretó a Mordred porque James Mason rechazó el papel, no lo vio oportuno para su categoría en aquellos momentos. Estas espectaculares escenas que hemos visto de castillos están rodadas en las cascadas de Wicklow, en Irlanda, donde años después se rodaría Excalibur y el Rey Arturo. O sea, se utilizaron estas maravillosas escenarios naturales para rodar las películas que después han sido, para el mundo contemporáneo, más cercanas a las nuevas generaciones. Bueno, esta es una de las primeras películas que habla de una manera, bueno, pues grandilocuente sobre el mito del Rey Arturo. Yo me quedo con una maravillosa película, versión musicada, de la Metro-Goldwyn-Mayer otra vez, Camelot. Bueno, perdona, que esta sigue siendo otra de las escenas del Rey Arturo. Fijaos cómo aquí, cómo combinaba, este es el momento de la espada, acompañado de música, acompañado de... Había que vender mucho un producto que donde tal vez lo que menos importaba ahí, fijaos qué diferencia del que hemos visto antes de Eric Romer, donde tenía la palabra, aquí era poco texto, mucha grandiosidad y sobre todo impolutos, maquillados, perfectos. El momento de la espada del Rey Arturo. Bueno, como os decía, hay una
muy buena película que se llama Camelot, perdón, es de 1967 y Joshua Logan. Perdón, este se me ha ido. Esta es la siguiente película que yo quería mostrar, que es la de la Monty Python, como habéis visto. Esta no es. Esta es Monty Python, esta para nada. Aquí, se nos ha ido. Esta es. Bueno, esta, fijaos, ya hay un aire un poquito más real. Ya no hay tanta... El colorido es diferente. Estamos hablando de 1967. Han pasado las grandes superproducciones de Hollywood y ahora sí que interesa más. Incluso se cogían ya actores de teatro, como en este caso Richard Harris, Vanessa Redgrave y Franco Nero, haciendo el papel de Lancelot. 5 nominaciones al Oscar, se llevó 3 estatuillas menores, pero esta adaptación de la leyenda artúrica tiene una ventaja, y es que tiene unas maravillosas canciones de un musical adaptado a la historia artúrica, con lo cual combinaba 2 artes, que era el cine y la música, al servicio de una historia muy bien llevada, por supuesto, con un vestuario majestuoso, grandes actores, es decir, no perdemos la superproducción, pero en este caso romanticismo, épica, pero un poquito más de matiz de lo que podría ser la leyenda artúrica. Esta es una maravillosa película que para el que no la ha visto se la recomiendo si le gusta sobre todo el musical, porque tiene unas excelentes canciones y sobre todo las interpretaciones. Fijaos, el vestuario fue uno de los Oscars que se llevó porque recreaba, ya veis que el decorado ya es diferente. Aquí se utilizó mucho también escenarios naturales. Este es Franco Nero, en el papel de Lancelot. Y aquí ya se explica un poquito más la historia de las aventuras artúricas con un punto ya más literario incluso. Nos vamos, como no, a una de las grandes películas que ha tratado en 1981 John Boorman. Muestra a un rey Arturo más torturado. Combinamos la aventura de nuevo con las historias amorosas. Estamos viendo a Helen Mirren, una de las grandes actrices. Contamos de nuevo con actores, Sir John Gielgud, de teatro británico, para interpretar a estas importantes protagonistas de la leyenda artúrica. Helen Mirren, que fue de sus primeros papeles en cine, sí que había hecho teatro. La película está basada en el libro La muerte de Arturo, de Thomas Malory, y un poco en el Parsifal de Wagner, ya que la parte sobre la búsqueda del Santo Grial y el simbolismo del rey caído en desgracia tiene más profundidad que el libro de Malory y, bueno, se asemeja más al rey Amorphas mostrado por Wagner. Aquí sí que muestra unas vicisitudes más cercanas cada vez se iba haciendo más cercano a la realidad de lo que podía haber sido la búsqueda del Santo Grial. El guión sigue el libro de Chrétien de Troyes y Perceval es el custodio del cáliz sagrado. Aquí ya están despojados un poquito más de tanta artificiosidad y bueno, el Hada Morgana, lo hemos visto, lo interpreta Helen Mirren de una manera muy queriente. Ya vemos el cáliz. Aquí ya empieza a ser una copa, un cáliz, ya empieza a tener unas connotaciones mucho más místicas que las que podía tener en la película que hemos visto del Rey Arturo de Richard Thor, ¿no? Que era, por de menos era el cáliz y la historia, sino todo lo que lo envolvía, las batallas de caballeros, etc. No, aquí este es el momento de la tentación que sufre por parte de Morgana. Se le ofrece el cáliz, en este caso el Santo Grial, con esa sangre divina. Buscamos otro momento de la película Excalibur. Bueno, por todos conocidos, tal vez es una de las películas que más se asocia en los años 80. Habían pasado muchos años de la grandiosidad de las producciones de Hollywood para tocar de nuevo el mito artúrico y fue tal vez la más importante y además por un gran director como es John Boorman. Bueno, como curiosidad de esta película, estamos viendo el Grial, ya tiene otra connotación, ya aquí sí que tiene importancia. Como curiosidad decir que en esta película debutó Liam Neeson. Ahora lo vamos a ver, mientras el mago Merlín. Fijaos que aspecto de mago, ya no tiene esas barbas de las películas de Walt Disney. Y ahora vamos a ver aquí está. Liam Neeson en su debut en el cine.
está joven, ¿eh? Luego interpretaría las grandes películas que nos ofreció. Helen Mirren, es decir, había actores de primera magnitud en esta película. Y sobre todo aquí sí que se muestra mucha más atención a la persona, ¿no? A la tortura personal que tenían los protagonistas de la aventura artúrica. Lógicamente no podía dejar, porque era para todos los públicos, las grandes batallas. Recordad esa batalla increíble que tiene el rey Arturo y el mito de la espada, pero hay mucho de filosofía en esta película dirigida por John Boorman. Posteriormente, aquí he querido recoger este momento del debut cinematográfico de Liam Neeson, que creo que podía hacer gracia. Posteriormente se ha hecho una espantosa adaptación del Rey Arturo. Lo que pasa es que David Beckham, por cierto, lo vamos a ver. O sea, aquí está. Guapo como pocos. Bueno, pues ahí está el Rey Arturo. Un Rey Arturo bueno, con un corte de pelo increíble. Es decir, ¿por qué? Porque el público joven del año 2014 necesitaba, que sí, mucho Rey Arturo y mucha espada, pero quiero ese Juego de Tronos, quiero esa fastuosidad, ya no tanto de decorados, de música, sino de batallas, ¿no? Están fornidos, están fuertes. ¿Cómo evoluciona el cine en torno a un personaje como el Rey Arturo? 60 horas para sacar la espada, porque es lo que toca. O sea, tienes que tener enganchado, cámara lenta, los pendientes, se detiene el tiempo. Es otra concepción de cine para mostrar un momento que el cine en Hollywood nos ha dado de muchas maneras. Ahí estamos viendo, fijaos, en el tráiler ya se está viendo. ¿Habéis visto el tráiler un poquito antes de cómo era el tráiler de la película de Richard Thor, que era todo como una música fanfarria? Aquí es picadito para que no se aburra el niño. Sí, porque es una manera interesante también de aportar lo que es el mundo del cine y sobre todo personajes que tienen una trascendencia, pero sobre todo son de fantasía, de aventuras, de acción, como han demostrado estas películas. Yo me quedo, de todas estas, junto con la primera versión de Richard Thor, me quedo con esta que a todos nos ha gustado porque está nuestro gran Sean Connery, que es el primer caballero de Jerry Zucker, con Richard Gere, Sean Connery, Julia Ormond, Ben Cross, John Gielgud, una versión muy académica del mito del Rey Arturo, aquí con esa percha difícil de igualar de Sean Connery, lógicamente. Y lo más destacable es que, bueno, Jerry Zucker se defiende muy bien en el desarrollo de la relación sentimental entre el Rey Arturo, ahí lo estamos viendo, estaba Richard Gere en su mejor momento también, y Lady Ginebra. Una de las películas destacadas de las que se han hecho sobre el mito del Rey Arturo, porque combina muy bien todos los elementos sin entrar en la banalidad. No llega a ser filósofa la película, tal vez como Excalibur, un poquito lo que se ha hecho con Batman, ¿no? El Batman más oscuro, el Batman simplemente de aventuras. Bueno, pues esta sería un híbrido donde jugaba con elementos de Star System, como es Richard Gere, Sean Connery, Julia Ormond en esos momentos, pero sin dejar de lado que es una aventura medieval y en busca del Santo Grial. Antes veíamos así de perfil y ahora nos adentramos un poquito más en que también el mundo del cine y sobre todo la Monty Python no podía dejar de hacer su versión irónica, pero una versión clásica del mito artúrico con los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores. Es la segunda película que hizo, la primera fue Se armó la gorda, no tenía nada que ver, y de pronto se embarcaron en esta aventura artúrica donde no han sabido nadie sacar mejor partido pues, de los caballeros templarios y del Rey Arturo, con una escasez de medios. Es decir, lo de los copos no era broma, no tenían dinero para caballos. Entonces dijeron, ¿cómo los salvamos? Los copos haciendo sonar los caballos. Ahí la inteligencia de Terry Gilliam y de Terry Jones hace que bueno, el mago de Berlín, pues, ¿ves? Estos efectos que ahora pueden parecer obsoletos, pero estamos hablando del año 75. 4 años antes de la vida de Brian, hicieron su propia visión artúrica muy loca. Yo creo que es la más descerebrada de todas las versiones que se han hecho del Rey Arturo. No os quiero destripar el final, porque no se me lo ha olvidado,
pero esto es una historia que acaba era un rodaje. Era todo un rodaje y al final los propios historiadores dijeron, "No, la tontería, fuera todos para casa, que esto no interesa". Lo que ocurre es que ahí está. Claro, jugaban además los mismos personajes con todos los elementos. Bueno, es una maravilla. Este es el momento del encuentro con Merlín, que lo que buscan es el conejo blanco, el cáliz. El Santo Grial es el conejo blanco. Yo creo que he cogido otra escena. Yo, si no la habéis visto, tenéis que verla. Bueno, buscando el Santo Grial tienen momentos delirantes. El momento del encuentro con todas las dificultades que tienen los caballeros en busca del Santo Grial son absolutamente delirantes, como el caballero negro. Y aquí están buscando el puente por el que cruzar. Bueno, es sencillamente sensacional cómo intenta llegar a un Santo Grial, que en el fondo, al final de la película dices, pero ¿qué buscaban? O sea, ¿qué querían? ¿Llegar a un castillo para salvar a Ginebra? ¿Buscar el Santo Grial? ¿O simplemente divertirnos? Solamente gente con mucho talento. Recordad que la Monty Python eran catedráticos de Oxford, pero que eran chiflados que se pusieron a hacer cine porque les funcionó muy bien el mundo de la televisión. En fin, que merece la pena verla, la película. Como una... bueno, por cierto, una anécdota, y es que la versión japonesa de esta comedia de la Monty Python, el Grial fue traducido como la Santa Copa de Sake. Sí, o sea, tenían que hacer suyo el Grial y lo hicieron como Japón, pues Sake. Seguramente en Alemania hubieran hecho la cerveza, ¿no? Bueno, y hay una escena guionizada con el Santo Grial que no se rodó nunca. El rey Arturo y sus caballeros lo encontraban al final en los almacenes Harrods de Londres. Allí estaba el Santo Grial al final. Bueno, supongo que se les fue la pinza mucho y dijeron, seguimos en esto. Y ya un final muy delirante, que es el que si veis la película veréis, sustituyó a encontrar el Grial en los almacenes Harrods. Bueno, veíamos que uno de los mitos que aparece en todas las películas, uno de los personajes que aparece en todas las películas artúricas es el mago Merlín. De todas las visiones y versiones que se han hecho del mago Merlín, sigue estando en el recuerdo esta maravillosa presencia del mago Merlín, la película de Walt Disney del 63. Aquí el protagonista ya no es tanto el mago, el rey Arturo o los caballeros, sigue siendo la búsqueda del Santo Grial, pero sobre todo el mago que permite esa divinidad que decíamos que solo los que están tocados por la varita mágica o divina pueden llegar a la divinidad, ¿no?, del Santo Grial. Es un rey Arturo joven, de las pocas veces que se aventura un rey Arturo en su edad anterior, y donde, lógicamente, ha pasado muy bien el tiempo esta película. La verdad es que si la sigues viendo con esa frescura propia de Walt Disney, pero sobre todo porque es para todos los públicos. Bueno, en todo caso, como veíamos, se trata de algo que perdió enseguida la Edad de Oro, un objeto real o simbólico que se llama un Santo Grial, piedra filosofal, cáliz, lo que sea, y que en un momento dado también se convierte en otro símbolo, que es la piedra filosofal, que encontramos con sus peculiaridades en la saga de Harry Potter, símbolo de la alquimia por su capacidad de poder transmutar los metales corrientes en oro. El oro es el único metal conocido capaz de permanecer inalterado en el tiempo y por eso esa esencia primigenia que representa la condición mortal y perdida tiene esa forma de cáliz. He escogido una de las escenas del Santo Grial que vemos en Harry Potter y la piedra filosofal, donde Dumbledore esconde la piedra dentro del espejo de Oser. De esta manera, solo una persona que desea la piedra para no usarla podría obtenerla. No por casualidad el mismo espejo es usado por el mago como prueba para determinar quién no es puro de corazón. Un poquito lo que veíamos en el mago Merlín, lo vemos ahora en esa piedra filosofal. Voy a pasar un poquito para ver la escena del mago. Aquí estamos viendo
cualquiera que haya leído o visto las películas de Harry Potter ve la importancia que tiene la magia, y en este momento mágico del espejo, donde ahí estamos viendo ya otro tipo de representación también artúrica, ¿no? Porque está buscando una piedra filosofal. Lo mismo, este joven Arturo no necesita de caballeros templarios, pero sí de sus amigos magos para adentrarse en ese mundo artúrico. Y el mago Merlín sí que mantiene las formas que el cine ha querido transmitir de un mago, pues con sus barbas largas, luengas, 1000 millones de años que debía tener. La cuestión es que enlaza muy bien con la gente joven, ese Santo Grial que ya tiene un espíritu más material, más espiritual, alejado de las películas de aventuras de los años 50. Luego lo veremos en Harry Potter, la piedra filosofal, y en la siguiente película donde vemos un Santo Grial sería en La Última Cruzada, Indiana Jones y La Última Cruzada, donde puede ser alcanzado quien no desea el poder y el conocimiento o teme a la muerte. Como vemos, durante siglos los cazadores del Santo Grial han especulado que podrían corresponder a la búsqueda de uno de los cálices más buscados y que podría estar en una iglesia. En este caso, los candidatos a que la copa sagrada estuviera en una iglesia, en algún templo, era el Santo Cáliz en Valencia. También se habla de que podía estar en la Catedral de Génova. Y otro candidato ha sido el cáliz de Doña Urraca, que lleva más de 1000 años en la Basílica de San Isidoro en León. Sin embargo, para los especialistas, tal y como se sostiene en el argumento de Indiana Jones y la Última Cruzada, en ninguna de las copas parece ser el recipiente sagrado. Vamos con esa película de Indiana Jones y la Última Cruzada. Aquí estamos viendo de nuevo un mago Merlín y esa búsqueda del Santo Grial en esta tercera entrega, si recordáis, de la saga. El padre del protagonista, Henry Jones, que es Sean Connery, también arqueólogo, es secuestrado cuando buscaba el Santo Grial. Indiana Jones tendrá que ir a rescatarlo y de paso intenta hacerse con la preciada reliquia que también ambicionan los nazis. Un tema histórico que luego lo vamos a volver a ver. La idea de meter el Santo Grial en esta tercera aventura de los Jones fue del propio George Lucas, que la concibió como un artilugio cristiano escondido en África, pero Spielberg no le hacía mucha gracia porque decía que era demasiado esotérico para él, que no lo veía. O sea, las dos vertientes artísticas discernían ahí en el concepto de si buscar o no el Santo Grial en la película propiamente de aventuras, cuando había ido también las dos primeras partes. Pero George Lucas insistió tanto, George Lucas, que le dijo, bueno, pues vamos a hacer que tenga poderes supernaturales. Eso le gustó más a Spielberg y cedió. El Caballero del Santo Grial lo iba a interpretar Laurence Olivier, pero era demasiado mayor y al final no participó en la película. Aquí estamos viendo este momento importante que todos recordaréis de cuando están buscando. La verdad es que está muy bien hecho porque combina, como en las películas de antaño, las aventuras con ese espíritu ya muy filosófico, con un Indiana Jones que no pierde ni un ápice a pesar de estar la película pues ambientada en los años, bueno, en los años del nazismo, ¿no? En la época actual, pero sigue siendo una película de aventuras de artúrica, muy bien llevada. Solo un genio como Steven Spielberg podía hacer una película con estas características y salir airoso del tema. Veíamos que se encuentran con los nazis y que efectivamente esto ocurrió de verdad. Los nazis tenían una auténtica obsesión por lo esotérico y por encontrar el Santo Grial. Y esta escena es muy curiosa porque estamos viendo a Hitler, y aquí la escena es que Indiana Jones viaja a Berlín para buscar el Santo Grial durante el discurso de Hitler para recuperar el diario escrito por su padre, por Henry Jones, por Sean Connery, y el curioso encuentro que tienen, aquí lo estamos viendo ahora vamos a ver aquí, el curioso encuentro que tiene Indiana Jones con Hitler. Va vestido con un uniforme, como vemos, nazi, y lleva el Santo Grial en una de las manos cuando, debido a los azares de la multitud, se acaba encontrando con Hitler. Ahora lo vamos a ver. Y Hitler se piensa que le está pidiendo un autógrafo y le firma el libro.
Aquí lo estamos viendo. Igual juega con esos elementos irónicos también. Ahora vemos la escena donde aquí Diego Santoyo se encuentra de repente. Este es el Santo Grial, es este, el libro. Y se lo firmó. Son estos guiños que hacen que un guión sea bueno y sobre todo cómo salir airoso de un envite como este. Bueno, decía antes que Hitler y los nazis eran grandes seguidores del ocultismo y tenían auténtica obsesión por encontrar el Santo Grial y por encontrar esos poderes que les ayudara a ganar la Segunda Guerra Mundial. En esa búsqueda por probar la superioridad, sobre todo de la raza aria, Hitler creó un instituto de investigación que se llamó Organización de la Herencia Ancestral, que además de llevar a cabo experimentos no del todo aconsejables en seres humanos, buscaban ritos ocultos, antiguas leyendas, prácticas pagánicas, y persiguieron el Santo Grial de tal manera que les llevó a ir a Montserrat. En Barcelona, Montserrat tiene la abadía de Montserrat, y ahí llegaron a creer que el Santo Grial estaba escondido en las montañas de Montserrat. Bueno, por cierto, que tenía tal fervor Hitler por Parsifal, el mito de Wagner, que en 1938 encargó su propio retrato vestido como caballero, con el rostro de Hitler. Entonces Hitler vio al Grial como un receptáculo de poderes para poder ganar la guerra y sobre todo poderes ocultos para que pudiera perpetuar la raza aria, y se fue aquí al monasterio de Montserrat en octubre de 1940, preguntó por el cáliz, quiso visitar los pasadizos subterráneos de la montaña pensando que ahí es donde se estaba escondiendo, y el único que sabía alemán era el padre Andreu Ripoll, que hacía de anfitrión, y lógicamente en cuanto vio que bueno, no, aquí ni hablar, vamos, aquí no visita usted esto ni mucho menos. Entonces no visitó las catacumbas, los pasadizos subterráneos, pero sí que visitó la Virgen de la Moreneta, que por cierto se negó a besarla porque era negra, y además demostró su ignorancia Hitler cuando, mientras visitaba el museo, al ver unos restos de un hombre ibero de grandes dimensiones, aventuró que se trataba sin duda de un guerrero nórdico. Cuando el padre Ripoll le explicó que era un íbero, no un nórdico, el nazi aseguró enojado que los íberos eran oriundos del norte de Europa. Bueno, todo esto dentro de la cabeza enferma de los nazis. Aquí se han hecho varios estudios sobre la visita de la Virgen de la Moreneta, que se negó a besar. Es un ritual, la bola es como un ritual. Bueno, hay una película, siguiendo con esta estela de la búsqueda de la superioridad de la raza aria, que es esta extraña película de Henry Bernier, La Hora 25, un film que busca las raíces de la raza aria, donde Anthony Quinn encarna a un ingenuo y muy bien intencionado campesino rumano al que los nazis convierten en un descendiente de una heroica tribu aria cuyos miembros habían sabido conservar la pureza racial. Está rodada en 1967 y es una extraña producción franco-italo-yugoslava que se basa en una famosa novela homónima de Constantin Virgil Georgiou. Esta película es un símil de la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis, en este caso en un campesino, y sobre todo que este hombre pudiera representar el eslabón perdido de la raza aria. Es una película realmente interesante, no ha sido una de las grandes películas de la filmografía de Anthony Quinn, pero merece la pena visitar, aunque solo sea para ver cómo un actor de estas características, que tiene una historia y una leyenda ya, porque en esos años, 1967, había hecho Zorba el griego, muy buenas películas, había conseguido el Oscar por interpretar ¿cuál era el
Monet, no me acuerdo cuál era el pintor que junto con Van Gogh convivieron juntos en París. Es decir, era un reputado y quiso interpretar este papel como una apuesta personal, un poquito lo que hacía Kirk Douglas también, de apostar por obras menos comerciales, pero sí de autor. Y ya en la época actual, y finalizamos, nos vemos en una especie de cáliz ya diferente, unos templarios diferentes, y aquí es el Código da Vinci, una obra de Dan Brown que llevó muy bien y con mucho éxito comercial Ron Howard a la pantalla, con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina y Jean Reno. Y bueno, todos conocéis un poquito la historia. Dan Brown aquí se inspiró en Santa Sangre, Santo Grial, de Richard Legge y Michael Weiner, para trasladar elementos de ensayo a esta trama del Código da Vinci, donde se busca a los templarios, enlaza muy bien escenas antiguas de la época medieval con flashbacks. Fue uno de los grandes éxitos, el Código da Vinci, que luego dio, me parece que una saga también, y que, bueno, tiene un par de elementos como un poco fuera de lugar. Dan Brown no se especializa precisamente en ser un gran historiador ni en documentarse mucho. Si recordáis, en una de las últimas novelas situaba los Sanfermines en Sevilla y tiene estas historias. Pero bueno, dentro de lo que es la trama, Dan Brown ha sabido enlazar muy bien lo que es una trama argumental en sus libros. Bueno, pues en este caso hace referencia a la Sirenita de Disney, Ariel, como si fuese alusión al Santo Grial, porque dice que es pelirroja, y en realidad los dibujantes de la Sirenita de Disney lo que pretendían era un color de pelo diferente al de Daryl Hannah de la película 1, 2, 3 Splash. O sea, si en la Sirenita de Walt Disney es pelirroja, es por eso, no por un mito del Santo Grial. Y aquí Dan Brown especificó de que viendo Walt Disney, creo que la Sirenita era pelirroja por estas características, en fin, estas cosas. El Rey Pescador, y ahí vamos a un título emblemático y que dice mucho. El Rey Pescador es una soberbia película de 1991 de Terry Gilliam, uno de los directores de la Monty Python. En esta película, el Santo Grial, el Rey Arturo, en los tiempos modernos, en Nueva York de 1990, donde Robin Williams hace uno de sus mejores papeles. Esta película fue muy bien considerada en Cannes. Jeff Lucas, que es Jeff Bryce, es un famoso locutor de radio caído en desgracia, y Robin Williams, que es Parry, un profesor que se vuelve loco, profesor de historia, que emprende en la búsqueda del Santo Grial. El Parry es Parsifal, por supuesto. Lidia es la tercera persona que se une a este grupo y que buscan el Santo Grial en la capilla de Rosslyn de Escocia, donde dice la leyenda que podía ser que estuviera enterrado el cáliz sagrado. Es una película realmente muy buena, donde tiene elementos de humor, de amor, pero sobre todo una revisión, una nueva forma de ver el Santo Grial. De repente aparece un castillo en mitad de Manhattan. Sí, pero en ningún momento con tintes sarcásticos ni peyorativos, sino es simbología pura, como puede ser la de situar en 1990 el Santo Grial. Fijaos que él es un mendigo, él vive en el inframundo de Nueva York y él es un rey Arturo venido a menos, ¿no? Y lo que están buscando es la felicidad del Santo Grial, que encuentran además en canciones de Cole Porter. Que es una película muy bonita que recomiendo que vean, porque aparte de la soberbia interpretación de Robin Williams, lo que también tiene es un guión magnífico y una historia maravillosa de respeto por los mayores, de respetar y tolerar a los demás. Todo esto vestido con aires artúricos. Este hombre era un prepotente hasta que se encuentra en una situación muy precaria en su vida y se da cuenta de que había un mundo más allá de la burbuja en la que él vivía. Y ese mundo es el que le descubre Parsifal Parry. Una película preciosa, con una música magnífica y muy bien dirigida. Y esto que estáis viendo es el debut de Paul Newman. Paul Newman debuta en una película que se llama Cáliz de Plata, de Víctor Saville. Iba a interpretar Al Este del Edén y James Dean iba a interpretar esta. Pero finalmente fue al revés
y esta es la única película en la que han intervenido juntos Natalie Wood y Paul Newman, y es una película que habla de la búsqueda del cáliz de plata, del Santo Grial, pero en este caso vamos a ver a Paul Newman, ¿no? Vamos a verlo aquí lo vemos. Este hombre ya era guapo cuando debutaba. Aquí está, veis el cáliz, el Santo Grial, como muy cercano a lo que podía haber sido en aquella época. A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿veis? Este era el debut de él y es curioso, ¿no? Cómo esta película tenía que haber interpretado James Dean. ¿Qué hubiera sido si James Dean hubiera interpretado esta? Y Paul Newman al este del Edén, con todo lo que creó el mito después de su muerte, y que tuvo que ser el nacimiento de un mito cinematográfico como Paul Newman, fue en una película mítica, ¿no? Histórica y sobre todo del Santo Grial, donde tenía muy poca intervención. O sea, esta película era más había muy poco texto y sobre todo era sin los fastos de los años del año 54, pero se aleja mucho a la que hemos visto antes de Ivanhoe, Richard Thorpe. No eran grandes superproducciones en busca de batallas o de grandes fanfarrias, sino un poquito más metafísica, ¿no? Y aquí quisieron contar con un jovencísimo Paul Newman. Esto ha sido un repaso muy sucinto. Por supuesto, hay muchísimas más películas y muchas más interpretaciones del mito del rey Arturo. He escogido un poquito lo anecdótico y sobre todo lo más representativo, porque es verdad que se han hecho muchas, pero siempre nos quedamos con esa incógnita, ¿no? Pero al final el Santo Grial, ¿qué es? Y al final, ¿de qué manera un arte como el cine lo puede representar? Y hemos visto cómo puede ser forma de libro o forma de conejo blanco como la Monty Python. Es decir, es el concepto de Santo Grial, es el concepto de divinidad y sobre todo cómo el cine ha podido mezclar aventura con enigma, esoterismo, filosofía, literatura, como hemos visto en la de Eric Romer, para dar a entender que continúa habiendo una búsqueda del Santo Grial. Y aquí los reyes, el rey Arturo y sus seguidores, tienen 1000 formas. Esto ha sido un poquito el objetivo de mostrar cómo el cine ha mostrado, a su vez, de una manera pinceladas, algo tan difícil de explicar como es el mito del cáliz sagrado. Para muchos sigue siendo ese cuenco que veíamos al principio de la Pasión, donde estaba la sangre de Jesucristo, y para otros es la espada de Excalibur, es el renacer y sobre todo el buscar esa vida eterna, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta en torno a... No soy un absoluto... No sé si ha podido responder un poquito la exposición de las películas a lo que podía apuntar cómo el cine ha tratado esto. Yo he escogido las más representativas y sobre todo queriendo mostrar cómo el cine cambia en función de las épocas también y del público al que va dirigido. Como veis, no es lo mismo Los caballeros del rey Arturo, donde era Star System puro y duro. Es decir, el actor sabía luchar con espada, subir a caballo, luchar, se enamoraba de la estrella de Hollywood del momento, a los más recientes, que era otro tipo de literatura, otro tipo de actor, incluso los que hemos visto de Guy Ritchie, un actor ya pues, formado en YouTube, ¿no? Pero todos tenían un espíritu, que era mostrar el Santo Grial. No sé si tenéis alguna pregunta. Espero que os haya gustado un poquito la transición cinematográfica desde los inicios. No encontré ninguna película que debe haber muda del mito de Parsifal, pero vamos, mostrando algunas como la española, esta que hemos visto de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, una idea que debe haber muchas joyas escondidas y que por casualidad a lo mejor las encontramos, o con motivo de venir a este interesante encuentro con vosotros, uno intenta buscar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me ha encantado este recorrido por la música, el sí, buscaba también que tuviera diferentes lecturas, ¿no? La literatura, la música. Seguro que Paloma ha agradecido la aparición de Wagner ahí.
Muchísimas gracias, me ha encantado, como siempre, todo lo que se ha expuesto. Además, siempre nos haces descubrir películas que a lo mejor no conocíamos o que hemos oído hablar y queremos ver. Yo la de Daniel Manzanero ya había oído hablar de ella, precisamente por gente asociada a Wagner. Claro. Entonces, tengo mucha curiosidad, pero no la he visto y sí me gustaría verla por muchos motivos. Y luego, claro, me ha llamado la atención en Excalibur cuando hablas de la influencia de Wagner. De hecho, se escucha su música, sí. Cuando, o sea, directamente el principal de Wagner se escucha ahí. Así que eso era muy interesante. Y también me ha parecido muy interesante lo que dice Manuel de cuando el rey sufre el mundo entero, ¿no? Porque, por ejemplo, en la versión de Parsifal de Wagner, los Amfortas tienen una herida que nunca cura y por lo tanto todo es una desgracia hasta que cura esa herida, ¿no? Claro, es que hay que pensar también, que quien hace la película, que es la producción, a ser que sea una película de autor, que ya no se mete uno, a no ser que llames Eric Romer o Coppola y quieras jugar con tu autoría, pues los propios estudios buscan que sí, que haya un elemento sesudo, filosófico, pero sobre todo no perdamos de vista que va para todos los públicos, que hay una inversión, entonces ahí hay que meter otros elementos. Sin perder el espíritu, Excalibur busca todo eso. Es decir, no perdamos de vista que viene de Wagner, que son unas connotaciones muy míticas, pero no podemos olvidar que es para todos los públicos, por eso también había que meter batallas, había que meter esos personajes interesantes, pero por eso he querido destacar quién había en el reparto. Helen Mirren, gente del teatro, como en su momento en Lancelot, en Camelot, por ejemplo, era un musical, pero había que contar con gente del teatro, porque interesaba que hubiera buena dicción, que hubiera una representación muy shakespeariana de esas obras y no eran personajes comerciales de cara al público, pero sí la puesta en escena. Y sobre todo arriesgado a hacer un musical sobre Camelot, ¿no? Pero es que da juego, porque tiene esos elementos artúricos, misteriosos, unos decorados de castillos, que permiten que si está bien hecho, como ha sido en este caso, y pensamos, ¿cuántas películas se han quedado en el fracaso? ¿Cuántos proyectos se habrán quedado en un cajón de una productora porque no la hayan visto adecuado? La película de Spielberg, En busca del arca perdida, estuvo 10 años en un cajón hasta que alguien dijo, esto está muy bien. Ahora, como lo pone un arqueólogo, ¿qué me está contando? Un arqueólogo a quien me interesa. Bueno, pues la magia de un director, la apuesta de un productor, hace que conozcamos estas películas. Y ahí John Boorman quiso, yo creo que también cuando un director de cine o un productor, sí, pero yo creo que el director asume una película como esta, Ron Howard, en el fondo lo que está buscando es que me apetece hacerlo y no tengo capacidad para escribir, quiero hacerla en película. Es mi fantasía, ¿no? Podría escoger otro tema, más comercial, más, no sé, más asequible a todos los públicos, pero es que yo quiero mostrar una historia artúrica, porque a lo mejor habría que preguntarle a estos directores cuáles han sido las lecturas de tu infancia, ¿no? Para decir, no, estas aventuras las he vivido de adolescente ya, que soy un reputado director, las quiero llevar a la pantalla, con todos los elementos propios de mi sello. Y esto lo consigue. Y seguramente John Boorman era un fanático de la música de Wagner, como Stanley Kubrick de la música clásica y de Beethoven, ¿no? Para incorporarla a sus películas. Mientras que en las películas de los 50, ahí era la Metro-Goldwyn-Mayer quien decía, no, esta música, Bernard Herrmann, los grandes directores de música al servicio de aquí. No es una cuestión de lo que quiera el director, sino de lo que quiere el público y de lo que piden de la estrella. Hay muchas películas en las que el actor, que en principio va a encarnar la película, el público siente rechazo por verlo así. Pasaba con el joven Lincoln en la película El joven Lincoln, Henry Fonda. La gente le chocó mucho ver a Henry Fonda interpretar al joven Lincoln cuando había hecho Las uvas de la ira. Es decir, no lo entendían. Ellos querían ver a Henry Fonda, no a Lincoln. En ese caso, si hubieran puesto a otro actor desconocido, la película hubiera funcionado igual y no hubiera habido rechazo por parte del público. Pero es que el director, en este caso John Ford, quería que fuera, quería los matices, los andares, la serenidad de Henry Fonda.
Y en estos casos, pues muchas veces el director, la producción, quería contar con una superestrella, Richard Gere, pero tiene que estar envuelta de gente no tan comercial y que le sepa dar un aire serio a la película. Y por eso Sir John Gielgud, Richard Harris, Helen Mirren. Es interesante ver la producción que hay detrás de cada película para conocer luego el resultado cuál ha sido, ¿no? Y luego que conecte. Año 80, muchas películas de fantasía, hubo Legend, hubo muchas películas donde los mitos tenían su trascendencia. ¿Por qué no el Rey Arturo? En cambio, en los años 60 no se hacen películas de este tipo. Se volcó en los musicales. La trayectoria del cine a lo largo de la historia va en función también de cómo iban los estudios funcionando, ¿no? Ahora son apuestas personales de directores, donde, pues eso, Guy Ritchie lo mismo te hace este Rey Arturo, que es bastante mala la película, aburrida. ¿Cómo puede ser aburrida una película artúrica? Bueno, pues es aburrida, pero lo mismo te hace luego en Sherlock Holmes, donde una escena dura 3 segundos, no dura más. ¿Por qué? Porque el público quiere, Twitter quiere inmediatez, no esas largas escenas, esos comentarios, esas escenas habladas. Fijaos qué alejado está del de Eric Romer, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues también hay que ver que haya una apuesta que funcione independientemente de que el mundo lo... O sea, yo creo que además esta película de Guy Ritchie, del Rey Arturo, está de pie un poco de los inicios de Juego de Tronos. Es decir, el público engancha con una serie, el público joven, bueno, pues vamos a darles más, pero en este caso con un mito. Es decir, que en el fondo también el director quería ese personaje real, literario, pero real, y no uno inventado. A lo mejor también por la escasez de guionistas, ¿no?, que hay. Se están revisitando muchas películas y haciendo remakes, algunos absolutamente para encerrarlos, ¿no?, como el de Rebeca, que no os aconsejo que no vayáis a verlo ni loco, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si hay una parte positiva es que acerca a un público que no vería ya no te digo el Rey Arturo de Richard Thorpe, a Ivanhoe, no vería Camelot, y sin embargo se acerca a un mito arturiano gracias a esto. Y de camino, bueno, pues no voy a ver la de Indiana Jones porque pues la vio mi padre y la he visto en casa, está ahí en VHS. Sí, de camino igual alguien se informa también. Sí, claro, y escucha música. Y es una manera también que tienen algunas propuestas cinematográficas de acercar al gran público. Otra cosa es que esté hecha con arte, ¿no?, y con cierto estilo, para que no quede solamente en... Pues este es un claro ejemplo. Esta de Rey Arturo es por cumplir el expediente. Ni ha pasado a la historia, ni pasará. La hemos mostrado aquí para ver cómo se puede, bueno, pues mostrar, pero que nunca se va a acordar nadie del Rey Arturo, a no ser que lo recuperemos en una charla como esta. A mí me llama muchísimo la atención una cosita, si puedo comentar, como hablando del Grial una y otra vez, Moisés, con su arte... No, he intentado resumir, no tenía más. Nos llevaba al Rey Arturo. Sí. Y yo decía, claro, y es que es verdad, no solamente porque en las obras principales Arturo aparece, en las obras primigenias, pero siempre de modo biselado, siempre de modo marco. Es decir, Arturo produce el marco. Pero lo importante de esto, me parece, es cómo el Grial, que es un mito, o un tema mítico, si se quiere, un objeto mítico, nos lleva a un personaje mítico también, Rey Arturo. ¿Por qué? Porque está predestinado. Claro. Y no hay Arturo sin Merlín. Claro. Lo cual has puesto perfectamente. Es decir, el personaje... Incluso de niño. Claro, el personaje mítico va buscando... Perdón, el objeto mítico va buscando el personaje mítico y el marco mítico, el legendario de la recuperación del pueblo bretón oprimido por los sajones, etc. Es decir, todo esto hace la unidad, que a mí es lo que más me ha gustado muchísimo, como una y otra vez tú has sabido entrelazar tanto el Grial como el mago en torno al Rey Arturo. Y con las diferentes acepciones que ha tenido en el cine. Hemos visto un Merlín de Walt Disney, el tradicional, la barba, la varita,
esa vestimenta de mago, pero luego hemos visto un mago mucho más sofisticado en Excalibur, incluso con unos tocados y unos peinados, o el mago surrealista de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, con otra perfección visual, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mago, y en Harry Potter, ¿cómo es el mago? Pues vuelve a tener esa afección de barbas largas, de una edad indefinida, pero toca su centenaria. El mago Merlín está asociado en diferentes formas, como el Santo Grial. Hemos visto una vasija, un grial, o sea, un cáliz, una piedra, cualquier excepción con decorados de oro, simple y llanamente de latón, como sea, para dar esa muestra de una simbología.